Hola, en el presente video estudiaremos amplificador con VJT, modelos de segundo orden. El contenido de esta videoclase es el siguiente. Primero veremos el efecto Early y su relación con la resistencia de salida. Luego veremos el efecto de las resistencias en la base, colector y emisor interno al circuito transistor. Posteriormente veremos el efecto de la reglamentación interna de la salida a la entrada. Y finalmente estudiaremos el efecto de la capacitancia parásita y su relación con las capacitancias de unión, de difusión y de diplexión. A esos efectos superiores le denominaremos modelo estático de segundo orden. Y a este último efecto le denominaremos modelo dinámico de segundo orden. A continuación, esta videoclase puede considerarse como una extensión de la videoclase anterior en la cual se estudiaban parámetros H de un área de transistores, en el cual entonces veíamos que cuando este voltaje B1 lo tomamos como voltaje base emisor en el transistor VJT y el voltaje B2 lo tomamos como voltaje colector emisor en el transistor, siendo esta parte de acá, todo esto acá, lo que se denomina el colector, toda esta parte acá lo que se denomina el emisor, y esta parte de acá lo que se denomina la base. Entonces esa relación, esta ecuación 1 y 2, entonces refleja este comportamiento del circuito indicado acá, donde entonces veíamos el valor de HI, el valor de HF, pero en aquel caso con un modelo primer orden, estos valores acá de HR lo despreciamos, decíamos que era aproximadamente 0, y también este H0 también quedaba despreciado con un valor también aproximadamente 0, por lo cual entonces esta resistencia acá aparece como un valor abierto, como un circuito abierto. Entonces vamos a ver ahora cómo el modelo de segundo orden es una extensión a este primer modelo, donde ya esos valores que hemos despreciado originalmente, en particular el valor de HR y el valor de HO, ya no son despreciados, sino que son considerados de manera específica en el circuito. Vamos a ver entonces. El primer factor que veremos ahora en el modelo de segundo orden será entonces el valor de esta resistencia o asociado a este valor de H0, que vamos a mirar ahora como el efecto Early. Este efecto Early es un concepto entonces encontrado en el circuito transistor VJT, en el cual se observa que el crecimiento del voltaje VCE, que lleva al crecimiento de la corriente IC, no es constante como se ha indicado antes. Antes habíamos graficado estas figuras con una familia aquí más o menos plana, algo así plano, pero en la vida real se observa que hay una leve inclinación, como se observa aquí ahora, una leve inclinación a esto, de manera que esa inclinación, cuando se extiende hacia el eje negativo del voltaje, se acaba encontrando todos en un mismo punto común, este voltaje VA. Este voltaje VA entonces se denomina voltaje Early, debido a la persona que hizo este descubrimiento. Entonces, ¿qué relaciona esto? Que la relación de la corriente de colector, recordemos que cada voltaje B acá, cada voltaje BB acá, va asociado a su vez con una corriente de base en el circuito de entrada del amplificador. De manera que la corriente IC, que originalmente se definía IC como factor beta por la corriente de base, originalmente habíamos definido esta ecuación, en la vida real acaba siendo una dependencia de la corriente de base como está acá, pero también del voltaje colector emisor. De manera que entonces esa dependencia queda definida por este voltaje de Early, observado aquí en esta parte de la ecuación. Que si usted hace que el voltaje de Early, si esto fuera plano acá, si esto acá fuera plano, entonces esto donde se encuentra, pues esto extiende esto acá, y ese voltaje de Early, pues ¿dónde acabaría? Pues en menos infinito. Se coloca acá menos infinito, entonces esto da 0, y nos queda entonces que la corriente de colector sería beta veces por la corriente de base, como está acá mostrado en la ecuación original que hemos manejado antes. Pero ahora el modelo de segundo orden, ya ese voltaje de Early no es infinito, sino que es un valor finito, definido aquí, que suele estar entre 100 a 200 voltios aproximadamente, en ese intervalo entre 100 y 200 voltios aproximadamente, de manera que entonces la corriente ya no es solo definida por el beta, sino que también queda definida por el voltaje colector emisor. De manera que, como se ve aquí, a mayor voltaje colector emisor, más inclinación hay
más inclinación hay acá en la relación de la corriente de colector versus el parámetro asociado al voltaje de base emisor o a la corriente de base respectiva. Entonces, por ende, la corriente de colector es o queda definida en función del voltaje colector emisor y de la corriente de base, todo asociado al voltaje del indicado aquí en esa parte de la ecuación acá inferior. Entonces, esto define lo que es el voltaje de Early y su relación con la corriente de colector, lo cual entonces en el circuito de pequeña señal queda definido como la resistencia R0 que vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva. Entonces este comportamiento incremental observado en esa figura entonces queda denotado como una resistencia que es básicamente la derivada de la corriente de colector con respecto al voltaje de colector emisor, que está en la ecuación original. Entonces si usted toma esta ecuación y hace esta derivada de la corriente de colector con respecto al voltaje de colector emisor, que nos da, entonces nos da aquí beta, este beta sobre VA por IBQ, siendo este IB el punto de operación IBQ, y esta beta por IBQ pues ya como se ha definido originalmente no es más que ICQ. Entonces este R0 queda definido como el voltaje Early sobre ICQ, y esta resistencia entonces ahora aquí presente, que es un primer factor de segundo orden, entonces corresponde al inverso de aquel H0 que aparece en el modelo de parámetros H que mostramos ahora al comienzo. Aquí. Entonces esta resistencia ahora se denomina R0. Esta es R0. Que entonces corresponde, como ya indiqué, al inverso de este parámetro H0 que está acá indicado en la ecuación, que antes habíamos despreciado. ¿Por qué se ha despreciado? Porque es un valor H0 que al ser si tiende a ser muy pequeño, entonces esta resistencia tiende a ser muy grande. En la vida real esta R0 puede ser del orden de los kiloohmios. En la vida real. En función del voltaje Early, que como ya indiqué, está entre un intervalo de 100 voltios a 200 voltios aproximadamente, de acuerdo a la referencia del transistor que tengamos entre manos. Entonces ese es el voltaje Early y su relación con ese parámetro ya de segundo orden denominado H0, cuyo inverso no es más que la resistencia R0 que acabamos de definir. Entonces una resistencia que es dinámica. ¿Por qué dinámica? Porque R0 depende del voltaje Early, que es constante, pero depende también de la corriente ICQ, que depende a su vez del punto de operación. Entonces si el punto de operación cambia, el punto Q, entonces si el punto de operación cambia, pues va a hacer que la resistencia de R0 también cambie. Ahora más adelante vamos a ver la hoja de datos de un transistor comercial, donde vamos a ver entonces este valor de R0 cómo cambia en relación a la corriente ICQ. Entonces con ello nuestro modelo Pi que hemos definido originalmente en otra videoclase, entonces ahora tiene una breve variación. Aquí nos está el RPi, la fuente controlada también, que recordemos que esa fuente controlada acá también puede definirse como un GM por un voltaje base emisor, igual también mostrado acá. Entonces también esto es también igual a beta veces corriente de base, también modelo Pi que ya hemos explicado antes, pero ahora aparece aquí en paralelo la resistencia de R0. Entonces como ya indiqué obedeciendo aquel parámetro inverso de H0 del modelo de parámetros H. Entonces se considera modelo de segundo orden, en cuanto que el modelo que hemos estudiado antes se denomina modelo de primer orden, como también se explicó en la videoclase respectiva de este tema. Entonces ahora los valores pues son los mismos que habíamos definido antes. Rpi, que se ha definido como voltaje base emisor, aquí indicado. Recordemos que este Vpi es también voltaje base emisor, aquí está indicado la base y el emisor. Entonces Vpi, entonces esto también es Vpi aquí, sobre la corriente de base en señal. O sea, recuerden que eso es un modelo de pequeña señal. Gm, que también se ha definido ya como ICQ sobre el voltaje térmico Vt. Rpi, que sería beta sobre este Gm, y ahora R0, ¿cierto? Este R0 ya, este nuevo parámetro ahora de segundo orden, como el voltaje Early aquí y la corriente ICQ. Entonces vemos como todos los parámetros dependen del punto de operación. Gm depende de ICQ y R0 también depende de ICQ, de la corriente de colector en el punto de operación. El beta que se asume constante para el punto de operación definido, y Gm pues aquí ya encontrado en esa parte.
y RPi, pues que ya también estaba aquí definido originalmente. Entonces, cuando uno requiere un modelo mucho más preciso de un cierto amplificador que está diseñado, entonces uno usa este modelo de segundo orden, ¿sí? Entonces, que corresponde ahora incluir esta resistencia R0 y conociendo previamente cuánto va el voltaje early. Esto lo puedes también encontrar en la hoja de datos de la referencia transistor que estás utilizando en tu circuito. Por otro lado, al interior del transistor BJT, en su fabricación a nivel de uniones de región N, región P, región N por ejemplo, entonces también tenemos aquí unos valores de resistencia. Recordemos que toda sustancia, cualquier material tiene resistencia, si sea un plástico, un vidrio, un cristal, cualquiera tiene resistencia. En el caso de los transistores, tienen aquí un material de silicio dopado con cantidad N y acá dopado con cantidad P. Entonces también hay una resistencia intrínseca al material que vamos a denominar aquí como RE minúscula. RE minúscula, aquí RE de emisor, RB de base y RC de colector. De esta resistencia que está acá dibujadas corresponde a la resistencia implícita o intrínseca al material de silicio ubicado allí en ese transistor. De manera que esta RB interna, por ejemplo, es un valor que suele estar entre alrededor de los 100 ohmios. Entonces se llama resistencia de difusión de base o resistencia del bloque de base, que se considera relativamente elevada pues para el tipo de material allí, a aproximadamente 100 ohmios. La RC interna aquí en la unión del colector es también un valor definido entre 10 y 100 ohmios para baja potencia. Y finalmente esta R minúscula aquí o R emisor intrínseca a la unión del emisor del transistor tiene un valor muy pequeño, alrededor de un ohmio. Entonces también podemos incluir estos valores pequeños en el modelo de pequeña señal de transistor. En esta figura entonces observamos ahora el valor de RB, donde entonces es la que se suele dejar en el modelo, dado que el valor de RE y RC son muy pequeños, como se mostraba en la imagen anterior. Aquí vemos que RC y RE suelen ser muy pequeños comparado con RB. Entonces en el modelo de segundo orden se suele dejar solo el valor de RB, mostrado aquí, en serie con el valor de RPi, que ya también hemos encontrado. Acá la fuente que ya teníamos antes, la fuente de corriente, y el patrón, el parámetro R0 que se acaba de encontrar también en la imagen anterior. Y ahora tenemos aquí otra fuente que también hemos despreciado, que es esta fuente de voltaje controlada por el voltaje colector emisor, que se indicaba en la figura original de parámetros H como esta parte aquí del circuito. Entonces allá las estamos ahora denotando como un gamma multiplicado por un voltaje colector emisor. Este voltaje colector emisor no es más que este voltaje V2. Vemos que V2 acá, ese voltaje V2 aquí, que como ya indiqué es esta parte de colector con esta parte de emisor. O sea, V2 no es más que voltaje colector emisor. Entonces por eso este HR es este gamma y el V2 es voltaje colector emisor. Entonces vamos a ver también el efecto de esta fuente de voltaje en el circuito. Como se indica aquí, esa fuente nueva indicada aquí ahora con gamma VC recoge el efecto de la reglamentación interna de la salida a la entrada. ¿Cómo así? Pues tenemos aquí, esta es parte del circuito de entrada, esto acá, pero está voltaje VC, que voltaje VC recordemos que es voltaje de salida, ubicado aquí en esta parte al final del circuito. Entonces como lo dice acá, entonces estamos realimentando voltaje de salida a la entrada. Es decir, el circuito de entrada posee una parte, un componente asociado a gamma con respecto al voltaje colector emisor, que es voltaje de salida. Entonces por eso se dice que gamma VC recoge el efecto de la realimentación, dado que VC es salida interna, porque eso es interno al circuito, de la salida a la entrada. O sea, esta fuente está haciendo parte aquí de la etapa de entrada del amplificador. Entonces vamos a ver cómo este gamma VC queda ahora también representado en el circuito de modelo de segundo orden de una manera aún más clara. Acá antes observa un nuevo circuito ahora donde aparece este RMU. Este rendimiento se puede demostrar que está asociado a esa reglamentación que teníamos antes de gamma VCE, definido ahora como un parámetro RMU. La demostración de esto no la voy a hacer acá, pero la pueden leer aquí en el apéndice C del libro de Rachid 2010 que está al final de la bibliografía. Entonces con ese circuito
tenemos ahora un modelo de segundo orden más completo, donde tenemos ya el efecto de H0 al final del circuito y con Rmu aquí, indicaba entonces el efecto de la realimentación de gamma BC, que como ya indiqué, corresponde a aquel efecto de HR multiplicado por V2 que estaba en el circuito original de parámetros H, HR por V2, de nuevo lo muestro a continuación. Aquí, HRV2. Entonces este HRV2 está representado en el nuevo circuito de modelo de segundo orden como un Rmu, está indicado como un Rmu, que se puede demostrar, insisto, y su valor con respecto al voltaje colector emisor. Entonces con ello tenemos ahora un modelo ya más completo, HI, que recuerden que este HI lo hemos indicado también como el RPI, H0 el inverso que es R0, y este HF, recuerden que este HFE lo indica como el beta. Entonces ahora tenemos un modelo de parámetros H completo donde ya ningún valor ha sido despreciado. La resistencia está aquí, este factor está acá, pero ahora modelado como este Rmu, el beta está acá y R0 está acá. Entonces ya ningún parámetro ha sido despreciado y está todo presente acá, de manera como queda también indicado en esas dos ecuaciones de la parte superior. Entonces con este circuito tenemos ahora un modelo aún más completo, digamos un modelo más detallado, del comportamiento interno del BJT. Entonces, cuando usa uno este circuito, pues cuando requiere mayor precisión en el análisis del amplificador de voltaje de corriente que estamos diseñando, el RPI o asociado al parámetro HI, el Rmu asociado al parámetro HR, el R0 asociado al parámetro HO y GM o este valor acá asociado al parámetro beta. Entonces están los 4 parámetros indicados en el circuito original de parámetros H. Buscando en internet la hoja de datos de esta referencia 3904 que ya hemos definido en un transistor BJT tipo NPN, entonces encontramos valores aquí interesantes del transistor. Entonces acá por ejemplo encontramos características de pequeñas señales, small signal characteristics. Entonces acá encontramos capacitancia, bueno, primero esta impedancia de entrada, aquí está HIE, que hemos definido como el RPI, rata o tasa de ralentización de voltaje, el HRE, que está asociado a aquel gamma o aquel HR que mostramos ahora, que viene asociado a su vez con ese Rmu. Ganancia de corriente pequeña señal, el HFE, que es el beta. Y también la admitancia de salida, que es el H0, que como ya indiqué es el inverso de R0 que acabamos de definir por el efecto Early. Tenemos acá 4 parámetros H indicados en el circuito con aquellos 4 parámetros que hemos mostrado en la figura del circuito de segundo orden. También podemos ver acá entonces en esta hoja de datos, aquí más adelante, también comportamientos variables, aquí parámetros H. De nuevo acá ya nos muestran gráficamente cómo el HFE cambia con el punto de operación. Recordemos que el HF es el beta y definí en alguna videoclase que ese beta no es constante, sino que varía con la corriente colectora. Aquí vemos que el HF no es constante, el beta no es constante. Si la corriente colectora es baja, entonces el beta es 70 aproximadamente, pero para un valor intermedio de la corriente colector, por aquí un valor de, digamos, de 1 a 10 miliamperios, el beta puede estar entre 120 y casi 200 aproximadamente, menos de 200. Un beta que entonces no es constante. También por acá vemos el valor del HOE, que es el inverso al R0 por el efecto Early. También entonces, como ya indiqué, es un valor que depende del parámetro de la corriente de colector. Aquí está entonces la corriente de colector define cuánto vale HOE, que ya indiqué de nuevo es el inverso de R0. Por acá está HIE, que es la RPI, también que varía con la corriente de colector. Y finalmente el HRE, que está asociado al Rmu, aquella resistencia de realimentación Rmu, también que varía con la corriente de colector. Tenemos acá 4 parámetros H que de acuerdo a la corriente de colector en los 4 casos, cada parámetro tiene un valor distinto.
Entonces, por ende, nuestro modelo de pequeña señal siempre estará dependiendo del punto de operación transistor. Esto es de la corriente colector del transistor o de lo que hemos definido como el ICQ. Entonces, el ICQ define cuánto vale el beta, cuánto vale acá R0, recuerden que es el inverso de este, cuánto vale acá RPi, que es el igual a HI, y el valor asociado a Rmu, que se definía en el nuevo circuito de segundo orden. 4 parámetros H indicados en el modelo de segundo orden. Todo lo hecho anteriormente también puede verse en el modelo de SPICE, o lo que llamamos modelo estático de SPICE. SPICE presenta un modelo bastante detallado al interior de su funcionamiento, de cómo trabaja el transistor BJT. Aquí está el RC minúscula, que ya indiqué es la resistencia del material asociado ya al colector, la RB también asociada al material en la base del transistor, y RE minúscula asociada al material en el inicio del transistor. Acá también parámetros internos, ROC, ROE, que van asociados con alfa F, bueno, valores que siempre van asociados entonces a lo que ya hemos definido en el circuito. Entonces aquí está asociado beta F, un valor típico de 100, valor por defecto, y lo demás para el voltaje early, por aquí un valor por defecto infinito, como también indicaba ahora, pero que entonces de acuerdo a la precisión del modelo, pues estos valores van a variar de acuerdo a lo que el fabricante de la referencia indique. Entonces este modelo interno de SPICE acaba siendo semejante al modelo de segundo orden que acabamos de definir. Por otro lado, dado que aquí no tenemos ningún condensador, es decir, el efecto en frecuencia, esto será siempre el mismo, no importa la frecuencia, o sea, esto aquí no es afectado por la frecuencia, entonces se le denomina este modelo estático, porque no es afectado por la frecuencia. Aquí la frecuencia en el circuito no tiene ningún efecto en su comportamiento. Vamos a ver ahora entonces el efecto dinámico debido a condensadores internos que hay en el transistor BJT. Bien, entonces el modelo dinámico está asociado a una serie de capacitancias que hay internamente en el transistor, que se denominan así capacitancias parásitas, porque vienen asociadas a cargas acumuladas internamente en las uniones del transistor. Esto es capacitancias de difusión y de flexión. Entonces, en las uniones que estén polarizadas directamente, están digamos, o se encuentran allí las capacitancias de difusión. Y por otro lado, en las que están polarizadas inversamente, entonces encontramos allí las capacitancias de deflexión. Entonces también se pueden modelar circuitalmente a fin de encontrar entonces cómo esas capacitancias van a afectar el comportamiento del circuito. Aquí ahora entonces observamos nuestro modelo de segundo orden original que veíamos hace un par de diapositivas, pero ya incluyendo entonces los efectos, o mejor el modelo con capacitancias de difusión y de deflexión respectivamente. Entonces ahora este CMIO que queda en paralelo a este RMIO, de repente la capacitancia aquí de deflexión, y este CPI aquí en paralelo a RPI, la capacitancia de difusión. Entonces con esto ahora tenemos ya un modelo dinámico, porque de acuerdo al valor de este condensador y este condensador, en la frecuencia del sistema, el circuito se va a comportar de manera distinta, de manera diferente. Desde ahí el modelo de alta frecuencia, porque son valores muy pequeños, del orden de los picofaradios, pero que a nivel de megahercios o gigahercios, entonces esos condensadores ya no son despreciables, sino que tienen un efecto importante en paralelo a la resistencia RMU y a esta resistencia RPi, que por ende van a afectar la ganancia de voltaje y de corriente del amplificador que tengas entre manos. Igualmente, en el caso de SPICE, hay un modelo mucho más elaborado, donde tienen en cuenta aquí entonces los capacitores de deflexión y de difusión que aparecen en el transistor. En las uniones base emisor, aquí base emisor, entonces aquí aparece esta unión, par de uniones de difusión y de deflexión, y acá también la unión colector base, que ustedes van a definir, como ya indica, el modelo dinámico de transistor, que va a ser importante en aplicación en telecomunicaciones, más que todo aquellas aplicaciones que tengan que ver con alta frecuencia, como por ejemplo aplicaciones de celular, de telefonía celular, aplicaciones en radiofrecuencia, aplicaciones en
y microondas también. Entonces allí este modelo dinámico va a ser importante para definir el comportamiento del transistor en ese tipo de aplicaciones. Finalmente, para complementar este concepto visto en esta clase, entonces tenemos esta bibliografía recomendada para estudiar detalles de lo que se acaba de explicar. Hasta pronto.